Continuamos en esta mesa de lunes, seguimos con Felipe Schipani, Karina Novarese, Martín Couto y Oenir Sartú. El Partido Nacional presentó este viernes el pedido para que se conforme una comisión investigadora en el Senado sobre la gestión de ANCAP en los últimos 10 años, entre el 1 de marzo de 2005 y el 1 de marzo de 2015. En el texto se afirma que la palabra irregularidad, que es uno de los rubros que se quiere investigar, se define como algo que no sucede común y ordinariamente. En ese sentido, se afirma, lo que no sucede común y ordinariamente es que la empresa con mayores ingresos en el país, que tiene como principal producto la venta de combustibles, cuyo precio es fijado en forma administrativa, haya tenido pérdidas acumuladas por más de $600 millones en los últimos 4 años. El firmante de la solicitud es el senador de Todos Hacia Adelante, Álvaro Delgado. Nosotros queremos investigar y queremos justamente investigar las decisiones, la gestión en estos 10 años, porque es la principal empresa del Uruguay, porque además los errores o las malas gestiones, quienes queremos una ANCAP sólida y fuerte, sobre todo eficiente, la termina pagando la gente con los combustibles. Basta ver lo que pasó en estos días, que una vez más tratamos de licuar parte de este déficit permanente a través de la forma más injusta, pero más fácil de hacerlo, que es a través de la tarifa pública, en este caso de los combustibles. Felipe, empezamos contigo. Bueno, yo creo que la petición está bien fundada de crear la comisión investigadora, creo que hay razones de sobra. Me parece importante precisar cuándo procede una comisión investigadora parlamentaria, porque he escuchado al mismísimo expresidente Mujica señalar realmente un disparate. Una persona que ocupó la responsabilidad política que ocupó Mujica con tantos años de experiencia, parece que no leyera la ley, que no leyera la Constitución. Mujica señaló en el informativo que se requiere semiplena prueba para crear una comisión investigadora, confundiendo los elementos necesarios para el procesamiento penal con la creación de una comisión investigadora que, como muy bien se leía, basta con que haya indicios de alguna irregularidad, o sea, de algo fuera de lo común, para crearla. Y creo que hay elementos de sobra. Balances tardíos, una situación económica, pérdidas por más de $500 millones, un deterioro patrimonial importantísimo, un endeudamiento que se multiplicó por 6, contratos incumplidos, por ejemplo, del de Cementos del Plata, gastos excesivos, $11 millones en publicidad los últimos 2 años, honorarios y contrataciones por $85 millones, una deuda impaga con Pluna, aquel famoso cheques a 180 días cuando la normativa establecía 30, y un sumario que hubo para una funcionaria, nunca hubo responsabilidad asumida por parte de los jerarcas. El aumento de funcionarios, 35% aumento. A mí este dato realmente me alarmó en el último año. O sea, de un año a otro, ANCAP aumentó su plantilla un 35%. Bueno, el problema con el remolcador, que se gastaron $12,5 millones, y ese remolcador nunca funcionó, no está operativo. Y la famosa triangulación con la empresa Trafigura, ese convenio que se hizo con Rafael Correa, que realmente tiene aspectos un tanto opacos. A mí me parece que hay razones de sobra para investigar. Los han admitido desde el propio Frente Amplio. O sea, Valenti en esta mesa ha dicho que si esto ocurría en un gobierno del Partido Colorado, del Partido Nacional, era un escándalo y ardía Troya. Y me parece muy importante lo que señaló y adelantó Sendik, ¿no? En el sentido de que no hay nada que esconder. Estaría bueno que el mismo criterio se hubiera aplicado para el Fondes, para ACE, para Pluna, en donde sistemáticamente el Frente Amplio no quiso investigar, y uno entiende a la luz de lo que señala Sendik que se quisieron ocultar cosas, ¿no? Sí, no. ¿Sí o no? Pero ¿En qué quedamos? Sí, sigo yo, pero... No necesariamente se quisieron ocultar cosas. Yo creo que el Frente Amplio debería votar todas las comisiones investigadoras, no tengo duda. Lo que no quita la actitud extremadamente poco seria de la oposición. La ley que habilita las comisiones investigadoras y después el reglamento que establece el instrumento de la preinvestigadora para ver si se fija, dice que tienen que se haya denunciado con fundamento. Que en la comisión preinvestigadora que evaluaba la comisión investigadora del Fondes, una de las denuncias era que Mujica había dicho que era una vela prendida al socialismo. Punto. Esa era una de las denuncias.
Entonces acá se encuentran dos cosas en realidad. El Frente Amplio, que no está dando las investigadoras, yo creo que tranquilo, porque no hay irregularidades, por supuesto que yo estoy convencido que no hay corrupción, pero nervioso del debate público que se pueda generar y del entrevero que se pueda generar. Porque además esto viene en línea con el planteo de qué horrible cómo suben las tarifas públicas. Todas, en el periodo pasado, todas las tarifas públicas en términos reales bajaron. La gente hoy puede consumir más de lo que quiera de las empresas públicas que en el 2010. Y la tarifa ANCAP subió 60,7% a los dos gobiernos del Frente Amplio, 765% en el gobierno de Lacalle. Pero no quiero referirme al debate que puso la oposición, que dice aumenta las tarifas porque hacen desastres. Y también tener en cuenta que la situación en la que encontramos el país ANCAP en el 2005 era una situación en donde en pocos meses no podía producir más cemento. Entonces hubo que invertir lo que no se invirtió en décadas. Y eso también explica el déficit de ANCAP, además del tipo de cambio, de que es tomador de precios y que no aumentó las tarifas tanto como aumentaron sus costos. A ver, que hay argumentos tramposos de los dos lados, hay argumentos tramposos de los dos lados. Lo interesante de esto es tratar de sacarlo un poquito por fuera del Parlamento, aunque termina ahora en el Parlamento, después de años en que hubo, sin duda, déficit y pérdidas. Y porque generalmente no hemos tenido la explicación de esos déficits. Me pongo en ciudadana común y corriente, no en parlamentaria de ningún color. Recién cuando, diría en el 2014, a fines del 2014, cuando se empezó a hablar de 4 años ininterrumpidos de pérdidas, y 2015, cuando la oposición empezó a atacar con un sentido político, claro está, ANCAP empezó a explicar algunas cosas. Y la verdad, muy nebulosamente, pero no porque yo tampoco crea o tenga datos para decir que hubo una corrupción, no, realmente por ahora creo que no los hay, pero ¿por qué no se explican estas cosas para el ciudadano común como se deben explicar? ¿Por qué hubo pérdidas en los últimos 2 años de $600 millones en la empresa que más puede tener ganancias? Porque obviamente bueno, no importa, todo eso será discutible, bueno, me lo tienen que argumentar. Hasta ahora me lo ha argumentado la oposición y estoy de acuerdo con Martín que en algunos casos con argumentos tramposos. Ahora, desde el oficialismo no me lo han argumentado para explicármelo bien. Y lo único que escuché la semana pasada que me dejó un poco anonadada, para utilizar una palabra un poco graciosa, es Mujica diciendo, yo los obligué a que invirtieran desde el principio, como diciendo, yo les dije, metan plata donde sea. Esto salió a decir la semana pasada el expresidente, cuando el presidente actual está diciendo, ojo, cortemos gastos innecesarios en todas las empresas públicas. Cuidado, es realmente un poco desprolijo. Yo necesito como ciudadana una explicación un poquito más cuidadosa. Muy keynesiano. Sí. No, yo creo que efectivamente es bueno que Sendic haya dicho que está dispuesto o que está dispuesto a votar una investigadora. Extraño que su sector político no adopta la misma postura. Eso ya es común en Sendic y la 711. No, pero me parece que sí que sería deseable que se hiciera una investigación, como decía Martín, en este y en otros temas, porque yo no descarto que haya explicaciones para ese déficit que pueda tener que ver con las inversiones, pero me parece que sería bueno que se demostrara, que se diera un balance claro. Porque además no necesariamente las malas administraciones malas decisiones implican corrupción. A veces simplemente son decisiones cerradas. Y además uno a punto de venir, nunca habló la denuncia de ilicitudes, que es otro motivo. Pero basta también. Con irregularidades. Claro, pero digo que siempre se limita a decir irregularidades, eso es importante cuando generamos sospecha. Hay que probarla. No está mal que esto se discuta en el Parlamento, más allá de que haya una irregularidad judicial. Y además yo creo que es decir, me parece que la forma de redacción del texto ese permite que el Parlamento, como debe ser, además puede investigar muchas cosas sin tener que predemostrar que hay un delito o una cosa. Sí, ayer consultábamos a 2 constitucionalistas, el doctor Martín Rizo y el doctor José Corseñac, y ambos coincidían en que con las comisiones investigadoras tal cual están previstas se puede justamente llevar adelante una indagatoria sobre lo que el Partido Nacional está pidiendo en este momento. Sin duda. Por ejemplo, porque el déficit de ANCAP de estos últimos años se puede invocar como una irregularidad. Eso lo decía el doctor Rizo. Además explicó que si se pide una comisión investigadora de irregularidades o ilicitudes, que es lo que está previsto en la ley, el solicitante tampoco tiene que estar obligado a aportar pruebas fehacientes de un delito. Primero porque la irregularidad no implica necesariamente un delito, sino que es una categoría mucho más abierta, puede ser incluso una irregularidad administrativa.
Y segundo, porque una ilicitud tampoco implica necesariamente un delito. Y el ejemplo que utilizó es el siguiente: no cumplir con una norma de tránsito es una ilicitud, pero no es un delito. ¿No? Y además, justamente, si hubiese certeza de un delito o de un yo creo que la denuncia penal. Yo creo que la acepción de irregularidad no es la que se pretende darle de hecho anómalo o poco común, es hecho presumiblemente contrario a reglas. Me parece que esa es la verdadera acepción. No está dicho en el texto constitucional, no está dicho, ni tampoco en la ley reglamentaria. Dicho, pero jurídicamente, cuando se habla de irregularidad, no se está diciendo que es una cosa rara, no es el paso de un cometa, es algo que se aparta de la regla. Okay. Ahora, lo que pasa es que... pero la comisión por su lado Corseñac, cuando lo consultamos. En realidad, con estas comisiones se puede investigar cualquier cosa salvo una empresa privada. ¿Por qué? Porque el contenido no está predeterminado. De ahí que la discusión sobre si es oportuno o no habilitarla es, en definitiva, una discusión política. Decía Corseñac. Pero además, realmente el sentido de una comisión investigadora es investigar si realmente existe la irregularidad entonces basta con que haya algún elemento que permita pensar en la posibilidad de para que quepa la investigación. Se investiga para saber si algo pasó o no pasó. Si se pretende que hay que demostrar antes que la cosa existió, ya no es una comisión investigadora. ¿Cuál es el sentido de la comisión investigadora? Tiene que estar bien fundamentada, ¿no? Eso lo dice la ley. La necesidad de una investigación. Pero cuando tú tenés una empresa pública, lo digo porque esto del bien fundamental. Vos estás de acuerdo en que porque además lo dijiste que hay que investigar. A mí me parece que cuando vos tenés esos números en una empresa pública, más que es justificado que el Parlamento investigue, aunque después concluya que en realidad no hay malas decisiones, riesgos tomados, o que fueron, o que hasta podría concluir que las inversiones fueron justificadas y que, bueno, en fin, nada. Hay que investigar con una salvedad. Pero hay que decirlo, yo no lo tengo claro. La oposición dice quiero conocer las decisiones, sin embargo, el pedido de la comisión preinvestigadora, el pedido formal, se hizo después de anunciarlo y después de que Mujica dijo, muchachos, tuvieron directores los 10 años. Entonces, no, los 5 años. En los 5 años. Al 2010 entonces, no cuando bueno, después de que un Mujica... un argumento un poco... Después de que Mujica dijo eso... Me dejan terminar de explicar el argumento. Después de que Mujica dijo eso, aparecieron en el pedido de la preinvestigadora actas y citas a lo que habían dicho miembros de la oposición. Lo que yo quiero decir acá es que con investigar las decisiones, dice en algún lado el senador que pide la preinvestigadora, las decisiones las conocen. No pueden no conocer las decisiones y no pueden no conocer los balances, porque los balances están y los tienen y los directores los tienen. Lástima que los ciudadanos no lo conocemos. Y ahí pregunto otra cosa, perdóname. Deberían hacerlo público. Sí, exactamente. Sí, tienen un sitio web, tienen una cantidad de letrados en todas las empresas para armar un informe bien clarito donde me diga por qué la razón de esas pérdidas. Exacto. Pero eso la oposición cuál es la lo aplicación conoce. del directorio, que después veremos quién estaba en minoría, quién estaba en mayoría. Siempre llevamos todo el terreno político y a los colores partidarios, cuando esto podría resolverse con un poco de transparencia, cosa que en general las empresas públicas no han demostrado. Está bien, la población lo tiene que conocer, pero la oposición ya lo conoce. Entonces quiere investigar algo que ya lo conoce. Si planteara publicitar lo que conoce, bueno. Y lo que quiere tal vez es muchas decisiones se tomaron en el periodo 2005-2010 y se ejecutaron cuando la oposición integraba el directorio. Tú estás remarcando que en el primero de los dos periodos que se quiere investigar no había representación. No hubo representantes de la oposición. Pero además lo que tienen los jerarcas que ocuparon esas responsabilidades es justificar sus decisiones. ¿Por qué se tomaron? A la luz de los efectos que produjeron. Y ahí cada director se hará responsable de sus actos y de su voto. Me parece que eso es fundamental. E incluso si hay que cuestionar alguna actitud de alguno de los directores de la oposición, pues bien, que se lo juzgue. La investigación es abierta para todos, no es solamente a los directores del gobierno, más allá de que el gobierno es el que toma las decisiones. Está claro que los directores de la oposición no participaron de muchas de las decisiones equivocadas que tomó ANCAP en el periodo 2010-2015. La discusión anterior quedó trunca. Felipe iba a hacer un pronóstico. ¿Cuál era el tuyo? Sí, ojalá me equivoque, francamente, pero tengo la certeza de que el Frente Amplio no va a votar la comisión investigadora. Creo que hoy nominaba a los candidatos de la preinvestigadora, que son 3, que se tienen que conformar primero y evaluar, pero tengo la certeza de que no va a habilitar el Frente Amplio la comisión investigadora. Ojalá me equivoque, ¿no? Por el bien de todos los ciudadanos, pero es mi anuncio.